Hola mis amigos, les doy nuevamente la bienvenida a este curso de C++ Builder. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante como son las funciones matemáticas que forman parte de las librerías CMath o math.h de C++. Pero antes de hablar un poco acerca de la librería CMath o math.h, vamos a hablar primero un poco acerca de lo que es el concepto de una biblioteca o librería en C++. Lo primero que debemos tener presente es que una biblioteca o librería en C++ es un archivo que básicamente el compilador puede leer, y este archivo generalmente proporciona fragmentos de código que nosotros podemos reutilizar para que podamos realizar nuestros programas de una manera más rápida y más sencilla. Generalmente estos archivos lo que contienen son códigos objetos que me permiten a mí realizar diferentes funciones o funciones muy comunes dentro del lenguaje de programación, como es el caso de, por ejemplo, leer un teclado, escribir en la pantalla, el manejo de números, también la manipulación de archivos, así como nosotros poder realizar funciones matemáticas con la librería CMath, que es la que vamos a estar explicando más adelante. Entonces, lo que nosotros debemos tener presente es que una librería es un archivo donde se encuentran instrucciones de uso de muchos y distintos métodos o funciones que podemos realizar a través de esta biblioteca. Ahora bien, debemos tener muy claro que existen algunos conjuntos o un conjunto de bibliotecas o librerías que son muy especiales y que están incluidas dentro del compilador tanto en lenguaje C como en lenguaje C++. Y estas librerías son las que se conocen como las librerías del estándar o ANSI de C++. También debemos tener presente que nosotros podemos crear nuestras propias librerías y utilizarlas en nuestros programas, así como también podemos utilizar librerías de terceros que generalmente son librerías especializadas para cumplir funciones específicas dentro de nuestro programa. Aquí, por ejemplo, he colocado tres librerías muy importantes dentro de la gran cantidad de gama de librerías que podemos utilizar en C++. Por ejemplo, la librería IOString es una librería muy utilizada en C++ y básicamente está la que es una librería que me permite llevar el flujo de entrada y salida de datos. Es a través de esta librería donde nosotros podemos escribir en pantalla o leer información de ingreso del teclado. Tenemos otra librería como es la FString, que básicamente es una librería que me permite a mí la manipulación de archivos, ya sea de lectura o escritura de los mismos. Y tenemos la librería CMath, que es una librería que me permite usar funciones matemáticas. Como es claro, existen muchas más librerías en C++, existe gran cantidad de librerías que nosotros podemos utilizar. Ahora bien, en conclusión, entonces nosotros podemos decir que una librería o biblioteca es un archivo o son archivos, no siempre son externos, que nos permiten a nosotros realizar diferentes tareas sin necesidad de preocuparnos de cómo se hacen, sino simplemente entender cómo es que nosotros debemos utilizar esta librería. Las librerías en C++ me permiten a mí que podamos utilizar o desarrollar programas que sean reutilizables, sean modulares, y además nos permite o nos facilita la creación de programas con funcionalidades que muchas veces son bastante complejas y que las podemos realizar con pocas líneas de código. Ahora bien, la librería CMath y la librería math.h son básicamente librerías muy similares. Sin embargo, la librería math.h es un archivo de encabezado que realmente se desarrolló en el momento que se creó o se empezó a utilizar el lenguaje en programación C. Y CMath podemos decir que básicamente es la versión de C++ de esta librería math.h. Esta librería CMath forma parte de la biblioteca estándar de C++ y proporciona básicamente las mismas funciones matemáticas y constantes que proporciona math.h, pero esta librería está encapsulada dentro del espacio de nombres std, o lo que normalmente nosotros conocemos como el namespace std. Ahora bien, nosotros podemos utilizar la librería math.h en programas que estemos desarrollando en lenguaje C++, pero se recomienda que para estos casos utilicemos la librería CMath, ya que esta librería nos proporciona funciones y constantes en el espacio de nombres std, como lo acabamos de nombrar,
lo que nos permite a nosotros pues evitar conflictos de nombres, y además esta librería pues sigue las convenciones modernas de C++. Aquí podemos ver una tabla de algunas funciones de las tantas que forman parte de la librería CMAT. Estas funciones son muy utilizadas porque son funciones matemáticas que nos permiten desarrollar ciertas operaciones en el momento que las necesitemos en nuestro programa. Como por ejemplo el caso de la función FABS, que es una función que me permite calcular el valor absoluto de un número. Tenemos por ejemplo la función pound, que es una función que me permite calcular la potencia de un número elevada a la y. Podemos también tener una función sqrt, que es la que me permite calcular la raíz cuadrada de un número, así como tenemos la función exp, que es la exponenciación, donde tenemos el número e elevado a la x. Existen otras funciones como ceil, floor, que son las que me permiten a mí hacer el redondeo de enteros tanto a nivel superior o nivel inferior. Y también tenemos algunas como son las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, arco tangente, y las funciones de logaritmo. Como les digo, estas son algunas de las tantas funciones que nos ofrece la librería CMAP. En la parte de abajo, en la descripción del video, he colocado un enlace de referencia donde nos lleva o nos muestra las funciones que forman parte de esta librería. Pero bueno, la mejor forma de nosotros poder conocer básicamente esta librería y sus funciones es desarrollando precisamente pues un ejercicio con nuestro C++ Builder. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro C++ Builder para poder realizar un ejercicio aplicativo a esta librería. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de tipo BCL. Una vez se nos ha abierto nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es guardarlo. Para ello le decimos salvar proyecto. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame proyecto, o mejor funciones matemáticas. Y dentro de ella vamos a guardar nuestro proyecto. Aquí C++ Builder nos entrega los archivos, podemos cambiar los nombres si deseamos. Para mi caso los voy a dejar con los nombres por defecto. Y a continuación vamos a cambiar el caption de nuestro formulario. Vamos a colocarle librería matemática. Perfecto, muy bien. Una vez hemos hecho esto, vamos a agregar entonces nuestros componentes. Entonces vamos a agregar un Growbox. Y dentro de nuestro Growbox vamos a colocarle de caption variables de entrada. Muy bien. Y dentro de él vamos a colocar entonces una etiqueta y vamos a colocar una caja de texto. Entonces a esta etiqueta la seleccionamos, vamos a darle clic derecho, copiar, y con control B pequeña creamos una nueva. Vamos entonces a colocarle aquí de caption a la etiqueta variable X, y a la caja de texto vamos a colocar de nombre TXTX. Vamos a borrar el texto y a esta otra le vamos a colocar de caption variable y a la caja de texto le vamos a colocar de nombre TXTY y vamos a borrarle el texto. Muy bien, verificamos que tengan sus nombres respectivos. Muy bien, y vamos entonces a reacomodarlo. Esto organicémoslo un poco mejor. Vamos a hacer la caja de texto un poco más pequeña. Perfecto, y vamos a agregar un botón. Este botón le vamos a colocar de capción calcular, que es el que nos va a permitir calcular, como su nombre lo indica, las diferentes operaciones aritméticas. Y vamos a colocarle de nombre btn calcular. Muy bien, listo. Entonces vamos a ver esto un poco más pequeño, darle un poco más organizado.
Y listo, ya tenemos entonces nuestros componentes en nuestro Growbox. Vamos a colocar entonces un segundo Growbox. Quede muy bien organizado nuestro proyecto. Dentro de este Growbox entonces vamos a colocar también una etiqueta y una caja de texto. Vamos a organizar y vamos entonces, clic derecho, copiar, y vamos a agregar 3 más. Control B pequeña, control B pequeña y control B pequeña. Muy bien, listo. Entonces a esta primera etiqueta le vamos a colocar de caption función FABS de X, que como sabemos es la función que nos permite calcular el valor absoluto de un número. A nuestra caja de texto entonces vamos a colocarle de nombre txt FABS. Podemos colocar cualquier nombre, para mi caso estoy colocando estos para tener una idea de qué realiza cada una. Seguimos entonces con la siguiente etiqueta, le vamos a colocar de caption función POM XY. Recordemos que esta función es la que me permite calcular la potencia Y de un número X. Organizarla un poco, muy bien. Aquí tenemos, y a la caja de texto le vamos a colocar de nombre txt POM y vamos a borrarle el texto correspondiente. A la siguiente etiqueta entonces le vamos a colocar de caption función sqrt y le vamos a colocar a nuestra caja de texto de nombre txt sqrt. Aprovechamos y una vez le borramos el texto correspondiente por defecto, y a la última etiqueta le vamos a colocar función cbrt de X. Bueno, aquí también nos faltó a esta colocarle de X. Aquí también organizamos, que nos quede bien derecho, bien bonito. Y a esta caja de texto, entonces al nombre que le vamos a colocar es txt cbrt. Muy bien. Y le borramos el texto. Verificamos que efectivamente tenga los nombres correspondientes, txt pom, sqrt y cbrt. Muy bien. Con el botón control podemos seleccionar lo que tenemos interno en nuestros componentes y los podemos reagrupar o reorganizar. Esto ya lo podemos ver un poco más pequeño, esto también. Nuestro formulario también. Y vamos a agregar un nuevo botón, que es nuestro típico botón BTN o botón salir. Entonces de caption le colocamos salir y de nombre le colocamos BTN salir. Aquí volvemos esto un poco más pequeño. Y listo, ya tenemos entonces creado nuestro formulario. Vamos a ejecutar nuestro proyecto para ver cómo se nos ve nuestro formulario. Aquí podemos ver entonces nuestro formulario. Podemos ver, bueno, tenemos aquí un error, variable X, la variable Y, y que cuando pulsemos el botón calcular, él nos realice las diferentes operaciones, la de valor absoluto, raíz cuadrada y la raíz cúbica correspondiente, raíz cuadrada, raíz cúbica, y el respectivo botón salir. Vamos a arreglar aquí este error. Busquemos el caption, aquí es variable X. Listo, ahí ya tenemos entonces creado nuestro formulario. Vamos guardando nuestro proyecto. Entonces damos clic en nuestro botón calcular
Pero recordemos que antes de esto debemos agregar la librería matemática de nuestro C++. Entonces, numeral include, y con los signos menor que y mayor que, dentro de él colocamos nuestra librería matemática. CMAT. Perfecto. Ahí ya está agregada. Por convención la agregamos acá, pero recordemos que en el caso de C++ Builder no es estrictamente necesario, ya que él incluye la librería. Sin embargo, por convención es recomendable agregarla. Bueno, nuestro botón BTN salir, de una vez agregamos la instrucción close, que es para cerrar nuestro proyecto. Y listo. Aquí ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es asignar las variables. Variables de entrada. Asignar las variables de entrada. Entonces vamos a crear dos variables de tipo double, una que sea X y otra que sea Y. Recordemos que las funciones matemáticas lo que nos entregan son precisamente resultados de tipo double. Y a la variable X entonces le vamos a asignar el contenido de la caja de texto X. Entonces para ello colocamos str to float y dentro de esta función colocamos txt x y el contenido de su caja de texto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, a la variable X le estamos agregando el contenido de la caja de texto txt llamada X. Pero recordemos que esta caja de texto nos entrega un texto o un string. Entonces debemos hacer la conversión de string a una variable de punto flotante. Para el caso de Y hacemos lo mismo. Entonces str to float y agregamos txt y en su propiedad text. Perfecto. Aquí entonces verificamos. Esto está correcto y listo. Ya hemos asignado las variables de entrada. Entonces ahora lo que vamos a hacer las respectivas funciones. Entonces lo primero que vamos a calcular es calcular el valor absoluto de X. Entonces para ello, entonces dentro de la caja de texto txt fabs en su propiedad text vamos a hacerle igual a fabsx. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Calcular el valor absoluto de la variable X. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto a ver qué nos entrega. Aquí entonces efectivamente nos aparece nuestro proyecto. Asignamos un número en X, un número en Y y ejecutamos calcular. Efectivamente nos entrega el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de un número es su correspondiente número positivo. Si yo coloco un número negativo, él me convierte ese número o el valor absoluto es un número positivo. Muy bien. Vamos a colocar que nuestro formulario esté un poquito más acá desplazado para poder ver bien el ejercicio. Y lo siguiente que vamos a calcular entonces es la potencia de X elevada a la Y. Entonces para ello vamos a colocar en la caja de texto txt pound en su propiedad text vamos a colocar que el resultado de la operación pound xy. Aquí que lo que estamos haciendo, estamos calculando la potencia y de un número y vamos a colocar el resultado en la caja de texto txt pound. Vamos a ejecutar nuestro proyecto a ver qué ocurre. Entonces vamos a colocar una variable x2, una variable y4 y le decimos calcular. Y podemos ver que efectivamente el resultado es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Qué sucede si coloco un valor negativo y calcular? Recordemos que para el caso de las potencias se tiene en cuenta la ley de signos. Entonces estamos elevando el menos 2, lo estamos elevando a la 3. Por lo tanto el resultado es ¿qué? Negativo. Ahora bien, vamos a calcular entonces la raíz cuadrada de un número. Entonces, calcular la raíz cuadrada de X. Entonces para ello utilizamos txt sqrt en su propiedad text y le vamos a decir igual a que sqrt x.
Aquí lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de x. Vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar una variable x 16, una variable y que para nuestro caso en la raíz cuadrada no la vamos a usar, y podemos ver que efectivamente la raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de 625, ¿qué será? Efectivamente 25. ¿Qué sucede si colocamos un número negativo y damos calcular? Se nos entrega aquí un error, y es porque recordemos que en los números reales no existe una raíz cuadrada negativa o de números negativos. Para este caso entonces tendríamos que ya recurrir a los números imaginarios o números complejos. Entonces para el caso de nuestro ejercicio no lo vamos a realizar. Y bueno, para terminar entonces vamos a calcular la raíz cúbica de x. Para ello entonces txt cbrt en su propiedad text. Recordemos que esta es la caja de texto, ¿no?, correspondiente, y vamos a calcular cbrt de x. Aquí lo que estamos es calculando la raíz cúbica de un número. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto. Vamos a colocar entonces una variable x, digamos 125, una variable y de valor 2, y vamos a decir calcular. Y podemos ver que efectivamente la raíz cúbica de 125 es 5. Digamos de la raíz cúbica 64, efectivamente es 4. Y podemos verificar que nuestro proyecto está realizando las diferentes operaciones matemáticas. Bueno, mis amigos, como podemos ver, las funciones matemáticas de esta librería CMAT son funciones muy útiles que en cualquier momento las vamos a necesitar en nuestros proyectos. Aquí realmente no estamos realizando en esta primera parte, solamente estamos realizando ciertas funciones. Recordemos que esta librería matemática tiene cualquier cantidad de funciones, tanto matemáticas como trigonométricas, que podemos realizar para nuestros proyectos. Y bueno, mis amigos, espero que este tutorial haya sido de gran ayuda. Como siempre, entonces los invito a que se suscriban a mi canal, a que visiten mi blog y dejen todos sus comentarios. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Saludos.